hecho por él. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, hermanos, si gustan ir abriendo sus Biblias en, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, y vamos a regresarnos un poquito, vamos a estudiar de la porción del capítulo 5, de los versículos 21 al 24 y luego del 35 al 43. Si gustan irlo abriendo, Marcos capítulo 5, versículos 21, y ahí pónganle un separador, pónganle su dedo y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias porque nos das la oportunidad una vez más, Señor, de reunirnos en este lugar, de poder, Señor, juntos de una manera corporativa, adorarte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender las verdades que tú tienes en tu palabra ya revelada, Señor, y quieres que todos y cada uno de nosotros, Padre, pues las podamos entender y lo más importante, ponerlas por obra. Te suplico que nos ayudes a todos nosotros y que Dios bendigas este tiempo de edificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, como introducción quisiera decirles que en la Biblia se encuentran 10 personas o 10 grupos de personas que han resucitado. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia nos va hablando de personas que resucitaron. Entonces nosotros necesitamos saber qué es una resurrección. La palabra que se traduce como resurrección es una palabra que hebrea en el Antiguo Testamento y griega en el Nuevo, que quiere decir levantarse, pero con la connotación de que una persona que muere, evidentemente, pues se queda tendido, ¿verdad? Y ya nunca más se va a levantar. Pero resucitar quiere decir volverse a levantar, volverse a erguir. De las 10 resurrecciones que menciona la Biblia, 9 resurrecciones son de personas o grupos de personas que han vuelto a la vida, pero que después de que han vuelto a vivir, finalmente en el tiempo que Dios ha establecido, pues ya entregan su cuerpo, ¿verdad? Y mueren y ya no vuelven a volver a vivir. La única resurrección es la del Señor Jesucristo, que es diferente. El Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y volvió a la vida, resucitó, y él nunca más volvió a morir. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que todas las 9 resurrecciones que habla la Biblia fueron resurrecciones temporales. La del Señor Jesucristo es una resurrección permanente. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. El día miércoles, y ahora sí que voy a hacer un poquito de publicidad, el día miércoles vamos a profundizar sobre estas 10 resurrecciones que menciona la Biblia. Hoy nos vamos a centrar nada más en una de esas resurrecciones. Entonces están invitados todos los que quieran, ¿verdad? El miércoles a las 6:30 de la tarde y vamos a profundizar. De hecho, aquí están todos los apuntes, pero eso es algo, va a ser algo diferente. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a situarnos en Marcos capítulo 5, versículo 21, y vamos a ver dónde empieza esta historia. ¿Ok? El título de este mensaje es El poder del siervo, es decir, de Jesucristo sobre la muerte. Dice así la palabra de Dios. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Hermanos, esta historia se desarrolló en la ciudad de Capernaum. ¿Ok? Capernaum. Ahí se desarrolló, ¿verdad? Ahí en esa ciudad, el Señor Jesucristo estaba ahí nuevamente. El Señor Jesucristo dice aquí que Él estaba ahí, ¿verdad? Junto al mar, ahí en la playita. Y de repente, como ya Jesús era muy famoso, como sus milagros, sus enseñanzas, todo lo que él hacía ya era muy sabido por las personas, se reunió ahí una cantidad de gente para escucharle, para verle. Ha sido impresionante poder estar ahí viendo a Jesucristo cómo enseñaba.
viendo a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo podía hacer algún milagro? Algo nunca antes visto, ¿ok? Ahí estaba Jesucristo y de repente llega un hombre. El segundo punto de este mensaje es, llega un hombre que se llama Jairo, versículo 22 del capítulo 5, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Bueno, ¿quién era este hombre Jairo? La palabra Jairo quiere decir él ilumina, y él con mayúsculas refiriéndose a Dios. Dios ilumina, eso es lo que quiere decir la palabra Jairo, ¿verdad? Es un buen nombre para ponerle a un hijo, ¿verdad? Jairo. Este hombre no era un fariseo, este hombre tampoco era un saduceo, tampoco era un funcionario religioso en la sinagoga, pero la Biblia dice que era un principal. Un principal quiere decir que era una especie de supervisor, un administrador de la sinagoga. Para ocupar este cargo, hermanos, tenía que ser un hombre de respeto, un hombre que viviese de una manera justa, de una manera piadosa, de acuerdo a lo que decía la ley. Este hombre tenía varias cosas bajo su cuidado. Una de ellas era el cuidar que los libros, que los papiros, donde estaban las porciones de la Biblia del Antiguo Testamento, los libros se conservaran, que no se perdieran. ¿Okay? Entonces era un trabajo muy importante, ver que la sinagoga funcionara adecuadamente. Todo eso hacía un funcionario, un principal de la sinagoga. Ese era este hombre llamado Jairo. Y hacer ese trabajo era un trabajo respetado. Era un hombre devoto. No cualquier persona podía ser un principal en la sinagoga. Y también los principales de la sinagoga podían formar parte de un consejo de ancianos. Es decir, como eran personas piadosas, conocían la escritura, formaban un consejo que normalmente estaba constituido de 3 o 5 personas, 5 hombres, y las personas podían ir con ellos y consultarles, aunque no eran escribas, no eran fariseos, pero sí les consultaban sobre ciertos problemas que la gente podía tener en su día a día. Jairo se acercó con Jesús. Lo más seguro es que Jairo ya conocía de Jesús. A él, al ser parte de las sinagogas, hermanos, no crean que eran, que estaban aisladas, ¿verdad? Acuérdense que una sinagoga era un lugar destinado para el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, esa era toda una infraestructura, y esa infraestructura llevaba a tener principales, fariseos, saduceos, personas en todas y cada una de las sinagogas del reino del país de Israel. Y todo lo que ocurría en la sinagoga se informaba. Entonces Jairo, y además de que obviamente él era de la ciudad de Capernaum, Jairo estaba pero si bien listo sobre todos los milagros que el Señor Jesús ya había hecho para este momento, para este capítulo 5. Ya todos esos milagros hasta este punto ya lo sabemos, ¿verdad? Ya había curado a paralíticos, ¿sí o no? Ya había curado a un endemoniado, ¿sí o no? Ya había calmado tempestad, sí, ya había curado a muchas personas, ¿verdad? Ya había hecho sus prodigios el Señor Jesucristo. Jairo sabía de él. Ahora, ¿cuál era la actitud con la cual fue Jairo? En el versículo 22, en la parte B, dice que Jairo llegó ante Jesús y se postró, ¿verdad? Los judíos no se inclinaban ante ninguna otra persona, ni ante los romanos que los estaban dominando y los conquistaban, ni ante ellos un judío se inclinaba. Y es una actitud que hoy tienen los judíos. Los judíos son personas extremadamente orgullosas, ¿verdad? Dignas, no se inclinan ante nadie. Y Jairo sí lo hizo. Él se inclinó ante Jesucristo, ¿ok? Pero se postró. Y eso es lo que quiere decir postrarse, ¿verdad? Poner sus rodillas en el suelo, inclinarse prácticamente, que su frente tocara el suelo, con las manos hacia adelante, y estaba reverenciando, reconociendo quién era Jesucristo, el Mesías. Jairo sabía quién era él. Jairo sabía que él podía hacer él algo por Jairo, por el gran problema que tenía Jairo. Déjenme decirle, hermanos, que esta actitud de postrarse delante de Dios a veces se nos olvida, ¿sí?
A veces se nos olvida frente a quién estamos. Muchas personas, y con esto no quiere decir que esté mal, pero por ejemplo muchas personas cuando leen la Biblia pues lo hacen acostados, ¿no? O cuando están orando, están hablando con Dios y lo hacen acostados. A algunos les gana el sueño y pues, se quedan dormidos, ¿ok? O se les olvida, ¿verdad? A lo mejor están escuchando una grabación de la escritura, ¿no? Cuando es la Biblia hablada y pues de repente salen, se van a sus actividades, y ya cuando regresan, pues ya transcurrió la grabación, ¿verdad? Ya no, a veces ya no me llegan a la mente. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando oremos a Dios, tenemos que tener esta actitud de reverencia a Dios. A veces las personas en los cultos, sin darse cuentas, cometen cosas que son incorrectas, ¿no? Por ejemplo, la gente a veces toma refrescos, come, ¿verdad? O se sale en medio de la predicación. Y no es porque la persona que está aquí predicando sea Dios, ni mucho menos, pero lo que se está exponiendo es la palabra de Dios. Y a veces nosotros no tenemos el suficiente respeto por la palabra de Dios. O estamos aquí, pero también estamos ahí echándole una mirada al celular, viendo nuestros mensajes, ¿verdad? Ahí de lo que está ocurriendo con un chat de la familia o un chat de los vecinos de la calle o del fraccionamiento donde vivo. Hermanos, todas esas son formas incorrectas que a veces los cristianos tenemos. Recordemos que aunque somos hijos de Dios, ¿sí?, necesitamos tener el respeto y reverencia por Él. Y este hombre aquí lo tuvo, ¿verdad? Jairo aquí lo tuvo. De tal manera que dice aquí que él se humilló delante de Jesús, sabiendo que él era el Mesías, sabiendo quién era Dios. Ahora, el punto número 3 de este mensaje lo encontramos en el versículo 23. Jairo llegó a Jesucristo porque tenía un problema. Versículo 23. Y le rogaba mucho. ¿A quién? A Jesucristo, ¿verdad? Diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía un problema que no tenía solución. Jairo, al ser un principal de la sinagoga allá en Capernaum, seguramente era un hombre con recursos. Seguramente ya había visitado médicos, ¿verdad? O médicos habían ido a ver a su hija. La Biblia no dice y tampoco se sabe qué enfermedad tenía la niña. Así como en aquel tiempo había enfermedades que no se sabía qué eran, igual hoy en día hay enfermedades que no se sabe qué son, simplemente se presenta un cuadro, ¿verdad?, de síntomas, pero que no se sabe qué enfermedad pueda tener y te empiezan a hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar a decir, es esta enfermedad. Hermanos, todo eso no existía en aquel tiempo. La Biblia simplemente dijo que tenía una hija, pero esa hija estaba agonizando. Algunas personas piensan que, dice, bueno, es que a lo mejor tenía cualquier enfermedad muy sencilla. No, la Biblia es clara. Agonizar, hermanos, son esos últimos minutos, posiblemente horas, en la cual una persona está sufriendo. Agonizar quiere decir que es la tortura, el momento de sufrimiento final en la vida de una persona. Eso es la agonía. ¿Okay? Hay agonías, ¿verdad?, que evidentemente son más largas y dolorosas. Por ejemplo, cuando una persona se está desangrando, puede durar, ¿verdad? Si su hemorragia no es tan fuerte, pues puede durar muchas horas. Pero hay ocasiones en que las agonías son rápidas, ¿okay? Y la gente se va pronto. Bueno, esta hija de Jairo dice aquí que estaba agonizando. Esta hija de Jairo tenía 12 años. 12 años, hermanos, era la edad en la cual en los tiempos del Señor Jesús las señoritas solía desposarse. Es decir, solían comprometerla a los padres para que ya se casara. Los 12 años, hermanos, pues es una edad en la cual la niña, ¿verdad?, la mujer deja de ser precisamente niña para ser mujer. Entonces, ella ya estaba próxima a ser por lo menos desposada, es decir, comprometida para casarse. Cuando uno tiene a un ser querido muy enfermo y piensa, ¿verdad?, que le queda poco tiempo de vida, uno trata de hacer por esa persona, pues, todo lo que le es posible, ¿no? Jairo seguramente lo hizo.
Seguramente visitó a médicos y nadie pudo hacer por su hija. De tal manera que él recurrió a Jesucristo. Piensen por un momento, pues la hija estaba ahí sufriendo, ¿verdad? Postrada en una cama. Pero cuando hay un enfermo así, no solamente sufre el enfermo, también sufren las personas que están alrededor. Y un hombre, ¿verdad? Como Jairo, un hombre amoroso, un hombre honesto como Jairo, seguramente estaba sufriendo. Creo que todos los que Dios nos ha dado la bendición de tener hijos, pues pensamos en algún momento de nuestra vida de cuando nuestros hijos se casen y tengan a sus propios hijos y nosotros poder abrazar a un nieto, tener sentado, ponerlo en nuestras rodillas, jugar con él, llevarlo a la escuela, no sé, muchas cosas. Jairo seguramente todos estos pensamientos le pasaron por su mente. ¿Sí? Decir, mi hija está agonizando. No se casará. Probablemente no va a tener hijos. Probablemente no voy a acariciar, a jugar con esos nietos. No les voy a poder enseñar mi oficio, mi trabajo. Nada. Se iba a truncar una vida. Y hermanos, eso es una verdadera tragedia. El problema que tenemos los seres humanos es similar al de Jairo. Todo es un día de la vida. ¿Nos ha pasado? ¿Nos está pasando? ¿O nos va a pasar esto, verdad? Que vamos a tener a un ser querido y que ese ser querido pues enferme. Y ahí vamos a estar, ¿verdad? En una situación semejante a la de Jairo. La pregunta es, cuando tú estés en esta circunstancia o cuando has estado en esta circunstancia, ¿a quién has recurrido? Jairo recurrió al único que realmente le podía dar solución a un problema que no tenía solución, a Jesucristo. Cuando tú y yo tengamos problemas, al que tenemos que recurrir es a Dios, es a Jesucristo. A Él tenemos que recurrir. Y Dios nos va a indicar las puertas, las personas que tenemos que hacer. Pero eso es lo que tenemos que hacer, ir primeramente a Dios, independientemente de cuál sea nuestro problema, nuestra dificultad. En el versículo número 24 encontramos el cuarto punto de este mensaje. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Jesucristo dice, fue pues con él. O sea, es decir, Jesucristo fue con Jairo y le seguía gran multitud y lo apretaba. Jesús, ¿verdad? Aquí muestra su accesibilidad. Él, a pesar de que tenía enseñanzas que dar, a pesar de que seguramente tenía que ver que sus apóstoles, sus discípulos estuvieran bien, él accedió a ir con Jairo. Fue con él. Hace un par de semanas que platicamos, ¿verdad? Acerca de esto, qué tan accesibles somos nosotros como cristianos. El Señor Jesús, a pesar de que tenía una agenda bien apretada, siempre fue accesible a las personas. Él sabía que su ministerio iba a ser un ministerio corto. Probablemente no fueron más allá de 2 años y medio en los que el Señor Jesucristo ejerció su ministerio aquí en la tierra. Y él tenía muchas cosas que hacer en su agenda apretada. Pero a pesar de eso, siempre se detenía, tenía accesibilidad para escuchar y ver las necesidades de las personas. En el versículo 35, el quinto punto de este mensaje es que Jairo va a recibir una noticia mal, mientras él aún hablaba. Es decir, mientras el Señor Jesucristo estaba diciendo, sí, vamos, ¿verdad? Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jairo seguramente cuando Jesús le dijo, vamos, ¿verdad? Voy contigo, se ha de haber puesto contento, ¿no? Se ha de haber llenado su corazón de alegría de saber que Jesús iba a ir a su casa, a ver a su hija, a orar por ella, a ponerle las manos. Pero esa alegría duró muy poquito, ¿verdad? Unos cuantos segundos, cuando recibe esa noticia.
El problema hasta ese momento para Jairo había terminado con la muerte de su hija. Su hija, su pequeña hija de tan solo 12 años, había muerto. ¿Ve? La respuesta del Señor Jesucristo, que es el punto número 6, es sorprendente. Jesús le dijo a Jairo en el versículo 36 del capítulo 5, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, es decir, al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Imagínate que tú ya tienes ahí, ¿verdad? Ya te dijeron, como Jairo, no hay nada que hacer. No hay forma, ¿verdad? No hay manera de que cambie la situación. Pero Jesucristo le dijo algo totalmente, algo opuesto, algo contrario. Jesús nada más le dijo 4 palabras. La primera de ellas es, no temas. Una de las cosas que tenemos los seres humanos, y es un mecanismo de defensa con el cual Dios nos ha creado, es que nosotros ante los problemas, ante las adversidades, tenemos miedo. ¿Sí? Tenemos miedo de lo que vaya a ocurrir, de lo que viene por delante o de lo que ya ha acontecido. Y a veces el miedo nos paraliza. El miedo nos hace que pensemos de una manera diferente. El miedo nos hace a veces tomar acciones extremadamente locas, ¿verdad? Cosas que nosotros cuando estuviéramos en una situación diferente no haríamos. ¿Okay? Jesús nada más le dijo esas 4 palabras. 2 órdenes para él. Primero, no temas, no tengas miedo. Cuando estamos nosotros en medio de los problemas, de las circunstancias, de las enfermedades de la vida, a veces no es solo un momento, a veces podemos estar así, ¿verdad? Como en shock, días, semanas o meses. Eso es algo natural de los seres humanos. Pero Jesús le dijo, no temas, no te preocupes. Y déjame decirte algo, aunque tú y yo no podamos ver a Dios, Dios nos dice exactamente lo mismo. Cuando estemos en pruebas, dificultades, circunstancias que pareciera imposible, ¿verdad?, de cambiar, Dios que nos dice, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Jesucristo hizo esa promesa, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Que Él sí iba ¿cuánto tiempo iba a estar con nosotros Jesús? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? No temas, Jesucristo está contigo. Es más, Dios siempre ha estado con nosotros. Antes, cuando no éramos creyentes, ni nos dábamos cuenta, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Desde antes de que nosotros hubiésemos nacido, desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre nos ha cuidado, siempre ha vigilado nuestro desarrollo. Te ha guardado de 1 y de 1000 peligros, de los cuales tú ni siquiera has estado, ni yo hemos estado conscientes de todo ello, pero Dios te ha librado. Y como creyente, ya como un hijo de Él, tiene una relación perfecta contigo cuando tenemos comunión con Él, que Él te sigue cuidando y protegiendo. Y Él te sigue diciendo, no temas. ¿Qué te dice Dios? Creo que nada más nos los dice como a 2 o 3, ¿no? Y a los demás no les dice Dios. ¿Cómo nos dice Dios? No temas. O sea, Dios nos pide que no temamos, hermanos. De verdad, en cualquier situación, Dios te dice, no temas. No desmayes porque yo estoy contigo, que te sustento. Ahí está Dios. Es lo que nos dice siempre. El siguiente mandato que Jesús le da a Jairo es lo mismo que te dice a ti y a mí. Le dice, cree solamente. Creer, hermanos, es confiar. Ante cada circunstancia, Dios, así como Jesús le dijo a Jairo, Jairo, cree solamente. Sí, ya te acaban de decir, ¿verdad?, que ya tu hija ha muerto. Pero tú no te preocupes de eso. Solamente cree, confía. Tú has venido hasta mí, así le dice Jesús a Jairo. Tú has venido hacia mí porque crees. Sigue creyendo, nada más. No tienes que hacer otra cosa. 2 cosas. No temas y creer. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros.
La salvación, hermanos, es únicamente por medio de ¿qué? De la fe, es decir, de creer, de depositar nuestra confianza en Jesucristo, en la obra que Él hizo al morir en la cruz por todos y cada uno de los seres humanos, para que si tú crees en Él y depositas tu confianza en ese sacrificio, Dios te pueda perdonar. Dios pueda, ¿verdad?, borrar tus pecados, te pueda adoptar como uno de sus hijos. Evidentemente para esto se requiere que tú te aceptes pecador, que te reconozcas pecador y que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Y después de eso Dios te va a perdonar, a limpiar de toda tu maldad y te va a tomar como uno de sus hijos. ¿Okay? Pero se necesita creer. Hermanos, sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Nadie, ningún ser humano puede agradar a Dios si no le cree a Dios, si no confía en lo que Dios dice en su palabra. Y esas son las dos cosas que le dijo Jesús a Jairo. No temas y cree. Nada más dos cosas. Hermanos, estas palabras a todos nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Ahora en nuestro país, en nuestra ciudad, y sin duda alguna, hermanos, todos los seres humanos y más nosotros, los creyentes, tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos circunstancias adversas de salud, quizá para alguno de los que están aquí o quizá para alguien en tu casa, ¿verdad? Tienes un problema de este tipo, o tienes un problema económico, o tienes un problema con un hijo, con un padre, con alguien. Y Jesús y Dios te dicen, ¿qué te dicen Dios? Cree solamente, ¿verdad? No temas, no estás solito, ¿verdad? A veces pensamos de esa manera que estamos solos. No, Dios está con nosotros, hermanos. Aunque no lo podamos ver, Dios está con nosotros. Está, si eres un cristiano, Dios está en tu corazón, en la persona del Espíritu Santo, y va a estar contigo desde el día, ¿verdad?, que creíste en Jesucristo y entregaste tu vida a Él, hasta el último instante que estés aquí, vas a estar con Jesucristo y ya cuando te mueras y te vayas al cielo, pues vas a estar eternamente con Dios. Entonces no estás solo, ¿verdad? A veces aquí nos creemos que estamos solos, pero no. Dios está con nosotros. Así como Jesucristo estuvo con Jairo y le dijo, ¿verdad? Tan solo tienes que creer y no temer. Hermanos, confiar en Dios es difícil, ¿sí? No es fácil, pero tampoco es imposible. La fe, hermanos, es un don, es decir, un regalo. Dios a todos los seres humanos, a todos los hombres, nos ha dado muchos dones. Pero uno de esos dones que nos ha dado es el don de la fe. Esa capacidad que tenemos de poder depositar nuestra confianza en Dios. Es un regalo de Dios, ¿sí? Para que podamos creer. Todos los seres humanos, Dios a todos nos ha regalado la fe. No es de nosotros, no es algo que sea algo nuestro, algo propio, no es un talento o una capacidad que tú vas desarrollando a lo largo de la vida, no. Desde que tú naciste, Dios te dio un don que se llama fe, para que tú puedas creer y obedecer todo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, cuando tú no temes y cuando tú confías en Jesús, ¿qué puede ocurrir? Vamos a ver lo que le ocurrió a Jairo. En los versículos 37 al 40, ¿qué le pasó a Jairo? ¿Se me pueden poner el siguiente punto, el 7? Dice, y no permitió que le siguiese nadie, es decir, Jesucristo, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan? Los apóstoles del círculo más cercano a Jesucristo. A los demás y a las personas que estaban con él, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Espérenme aquí. En palabras coloquiales, un momentito, espérense aquí, quédense aquí. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En aquellos tiempos había la costumbre de que cuando había una persona que había fallecido, a veces las personas, los deudos, ¿verdad? Pues a veces uno está como en una especie de shock. No sé si a ustedes les ha ocurrido, ¿verdad? Que nada más ver cómo murió alguien cercano a ti
Y pues tú ves que hay movimiento, ¿verdad? Y van, gente viene, etcétera. Y tú de repente así estás como aletargado, como no sabes lo que ocurre. Bueno, en aquel tiempo se tenía la costumbre de que se contrataban a personas. Esas personas a las cuales se contrataban se llamaban lloronas. Y eran personas a las cuales se les pagaba, ¿verdad? Algo de dinero para que esas personas se presentaran en los sepelios y lloraran, ¿verdad? Pusieran ahí sus caras de tristes y se lamentaban, ¿verdad? Ni siquiera a lo mejor conocían a la persona que había fallecido, pero ese era como su oficio, ¿verdad? Como su trabajo. ¿Eh? Cuando llegó Jesús encontró ahí el alboroto, ¿verdad? De estas personas que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis, verdad? ¿Por qué estás así? Y esta gente le dijo al Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? La niña, dice Jesús, no está muerta, sino duerme. ¿Ok? Ahora, y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. De Jesús se burlaban. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hermanos, de Jesús se burlaban, ¿no? Decían, oye, pues ¿cómo es que Jesús, ¿verdad? Este hombre dice que por qué nos lamentamos tanto y por qué hay tanto alboroto. Pues sí, porque ya se murió la niña, ¿verdad? Es más, ya hasta nos pagaron. Ya tenemos aquí los denarios, ¿verdad? Pues por eso ese es alboroto, ¿no? Y dice ahí que se burlaban de él. Y no solamente de Jesús, seguramente también se burlaron de Jairo, ¿eh? Hicieron, oye, Jairo, pues tú llegas, andas por allá, ¿verdad? Ya se murió tu hija, ya no, hasta nos pagaron, ya estamos aquí haciéndonos trabajo de lloronas, ¿verdad? Y de gente que aquí pone su cara de lamento. Y se burlaban de él. Cuando nosotros ejercemos la fe, lo más probable que puede ocurrir de las personas que no te entienden, las personas inconversas, es que se rían, ¿verdad? Que se burlen de ti. Eso es lo que puede ocurrir. Pero, hermanos, es preferible que se burlen de ti como un cristiano por creer lo que dice Dios, a que se burlen de ti por otras cosas, ¿no? Porque quieras o no, la gente se va a burlar de ti algún día de la vida. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en un grupo, íbamos a hacer unos bautizos y yo iba caminando, ¿verdad? Así en una alberca, pero yo llevaba unas chanclas ya, ¿no? Así ya bien con mi short y todo eso dispuesto para ir. Pero ahí entre los pisos estaban había como unas separaciones entre baldosa y baldosa. Y yo metí, ¿verdad? Mi pie en una de esas y me empecé así a caer, así como a tropezar, pero me tardé no sé cuántos metros en que me caía y no me caía hasta que, y pues mientras todo el mundo se estaba riendo de mí, ¿verdad? Yo no me preocupé ni nada, estábamos en confianza con los hermanos de la fe, ¿verdad? Pero sí, o sea, uno a veces, pues la gente se ríe, se burla de ti y es algo natural, ¿verdad? O sea, lo mejor que puedes hacer es levantarte y reírte, ¿verdad? Pues, ni modo que te enojes o qué vas a hacer. Pero un día de la vida se van a reír de ti o se van a burlar de ti. O cuando uno ha dicho una palabra mal, ¿verdad? Como decía, cuando uno la pronuncia mal, ¿no? Y que la gente se da cuenta y pues se ríen, ¿verdad? Ay, no saben esto. Ya todos un día de la vida por algo se van a burlar. Hermanos, si un día de la vida se burlan de ti porque crees, porque no temes, las circunstancias, los problemas, porque tu corazón y tu mente está con fe de Dios, hermano, vas a ser bienaventurado, ¿verdad? Vas a ser una persona bienaventurada, porque a los ojos de la gente aquí se pueden burlar de ti, ¿verdad? Y tú no te tienes que enojar, ni te tienes que molestar, sino tienes que pensar, estas personas, Dios no les ha concedido, ¿verdad? El arrepentimiento, el poder creer, el poder confiar, el no tener miedo ante estas circunstancias como tú a lo mejor sí lo tienes, ¿verdad? Entonces, cuando tú has creído, Pablo decía eso, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Hablando de Jesucristo. Cualquier otra persona te puede decir palabras, ¿verdad? Pero Jesús aquí en este pasaje fue muy claro con Jairo. No temas, sino cree. Son palabras que Dios te dice a ti en esta vida. No tengas miedo de las circunstancias, no tengas miedo de los problemas, tan solamente cree, ¿verdad? Deposita tu fe y tu confianza. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos, preocupados, angustiados, si no sean conocidas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Todas tus necesidades en
a Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, estoy parafraseando, ¿eh? Para que no digan, no, lo dijo correcto. No, es un... Entonces, nosotros, hermanos, pues a veces podemos, si confiamos en Dios y si no tememos, vamos a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, cuando estamos en tiempo que no hay pruebas, pues es bien fácil, ¿eh? Nos sentamos y tranquilos y mandamos versículos a todo el mundo por aquí, por allá, ¿verdad? Estamos contentos y nos levantamos silbando y todo. Y qué bueno que tengamos tiempos de tranquilidad y de reposo. Pero nuestra verdadera fe, hermanos, se prueba en los momentos de las dificultades, en los momentos de las cosas difíciles. Es ahí, ¿ok? Donde se prueba realmente nuestra fe, ¿ok? El Señor Jesucristo, siguiendo aquí con nuestro pasaje, Él no le importaron las burlas, no le importaron lo que dijeran de Él. Él hizo lo que iba a hacer. Iba a demostrar una vez más quién era Él. En los versículos 41 al 43, encontramos lo que hizo Jesucristo. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Es decir, vuélvete a levantar. Te voy a resucitar. Te voy a volver a levantar. La niña ya había muerto, ¿verdad? Y esas son lo que le dijo Jesucristo. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo siempre cobró milagros, lo hizo con una palabra, porque Él con el poder de su palabra podía hacer absolutamente todo. También lo hizo con un toque, tocando a las personas. ¿Okay? Jairo, ¿verdad? Cuando empezamos esta historia, que él le dijo, ven porque mi hija agoniza y pon sobre ella las manos. Entonces, Jesús siempre curó así, con su palabra, con el poder de su palabra o tocando. Y eso es lo que ocurrió. Luego la niña se levantó y andaba. Imagínense en ese momento el gozo, ¿verdad? De esta niña, pero el gozo de sus padres. De Jairo, ¿verdad? Que hace rato, ¿verdad? Él había pasado primero de estar triste, angustiado, rogándole a Jesús que fuera a verlo. Después dijeron, Jairo, ni molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y luego llegando ahí, viendo todo el alboroto, ¿verdad? Viendo a las lloronas, a la gente que se lamentaba. Imagínense cómo estaban las emociones de Jairo. Subía de alegría, bajaba, subía. Y cuando llega este momento y nuevamente ve a su hija y su hija nuevamente caminando, ¿sí? Sonriendo. ¿No les gusta ver sonreír a sus hijos? Sí, ¿verdad? Por supuesto que sí, nos gusta ver sonreír a nuestros hijos. Nos gusta que nuestros hijos estén contentos. Seguramente Jairo se llenó de alegría, la esposa de Jairo se llenó de alegría al ver a su niña que ya estaba muerta, ¿verdad? Que ya estaban ahí rodeada de llorones y llorones, y esta niña caminaba nuevamente. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos seguramente se alegraron, pero la gente que estaba ahí dice aquí que se espantó, ¿ok? Se espantó. Imagínate que te dijeran, oye, es que ya murió esa persona y tú de repente lo ves caminando, ¿no? ¿No? Córrele, ¿no? Pues yo creo que más de uno dijeron, ¡ay, nos vemos! Y salieron disparados. Por eso es que se espantaron. Y quiere decir que se llenaron de asombro ante lo que había ocurrido. ¿Qué ocurrió? Pues solamente lo supo Jairo, su esposa, Jesús y sus 3 discípulos más allegados. Y evidentemente la niña, ¿verdad? Que por cierto la Biblia no dice su nombre. No, la Biblia no dice cómo se llama esta niña, ¿verdad? Nada más así, ¿verdad? Algunos dicen que se llama Talita, ¿no? Talita quiere decir niña, ¿verdad? Pero no se llamaba así. Jesucristo, ¿qué hizo después de esto? Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Tráiganle unos taquitos de suadero y de pasto. Bueno, si hubiera sido Jairo mexicano, yo creo que así lo ves ya. Trae, a los 12 años, tráigale sus taquitos de suadero.
A mí me gustan mucho los taquitos de suadero y de pastor, así que tráiganle a la niña eso. Pero allá seguramente le dieron de comer pues lo que se acostumbraba allá, ¿verdad? Pero no hay nada como la comida mexicana. Es deliciosa. Entonces, trajeron de comer. Jesús obró uno más de los milagros aquí en la tierra. Resucitar. Todo con el poder de su palabra. Jesús, al igual que Dios, el ser todopoderoso, es un atributo propio de Dios. Hace rato con los testimonios, vemos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Vemos lo que Dios hace en la vida de todos nosotros. Y ese es el Dios en el que confiamos, un Dios todopoderoso, un Dios que nuestros problemas, nuestras limitantes, nos van a vencer, ¿sí? Nos van a rebasar, pero a Dios no. Para Dios no hay imposibles. Vemos aquí que Jesús volvió a la vida a una persona. Hay muchos relatos, ¿verdad? Y ahora más en el internet, pues de gente que ha muerto, que ha tenido muerte clínica, que por 1 minuto, que por 5 minutos, que por 6 minutos, y que según van al más allá y que regresan y dicen lo que vieron, una experiencia, etcétera. Algunas de esas historias pues no son reales, ¿verdad? Son simplemente para ganar adeptos, para tener ¿cómo le dicen los jóvenes? Likes, ¿verdad? Para que digan, mira esta persona, etcétera. Hermanos, esto sí fue real. ¿Sí? Sí fue real lo que Jesucristo hizo, volver a la vida a una persona que ya había muerto, a esta niña. Jesús les dice, ¿verdad? No digan, ¿verdad?, lo que ha pasado aquí. No digan que yo le tomé la mano y que la niña volvió a la vida. Que la vean. Porque Jesús no está negando a que lo sepan. Seguramente cuando pasó esa puerta, ¿verdad? Cuando pasó de esa recámara y salió, y la gente, ¿verdad?, que habían contratado para que llorara, y las demás personas que acompañaban, los demás discípulos y las demás personas que habían ido a acompañar a Jairo y a su esposa a ese velorio, se han de ver sorprendido. Y ellos vieron un milagro. Un milagro que Jesús hizo. Jesús, el siervo, hizo un milagro. Y recordamos, hermanos, que un milagro es aquel evento en donde Dios suspende, ¿verdad?, una de sus leyes naturales, físicas, que Él mismo ha creado. Él la suspende porque busca que la gente le dé la gloria a Él. Eso es un milagro. El Señor Jesucristo no resucitó a muchas personas, a unas cuantas en la Biblia. Es lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra. Pero cada uno de esos milagros tenía un propósito. Era mostrar que Jesucristo era el Mesías, que estaba en medio de su pueblo, llevando los dolores, el sufrimiento, las heridas del pueblo, las estaba llevando Él, las estaba curando. Como dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Sí? A eso vino el siervo. A eso vino Jesucristo. A mostrarnos su gran poder, a mostrarnos su gran servicio que hizo por todos los hombres, por todas las personas de todos los tiempos. El que Él haya resucitado a una persona fue un verdadero milagro. Un milagro mostrando que el siervo podía vencer a la muerte. En capítulos anteriores ya hemos visto cómo el siervo venció demonio,
venció la tempestad, venció enfermedades y ahora vence la muerte. Es decir, cada uno de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho hasta ese momento iban, como dicen los músicos, va encreciendo. O sea, iba siendo así más y más y más fuerte. Resucitar a una persona que ha muerto. A veces nosotros como cristianos ya no nos sorprendemos. Leemos la Biblia, ¿verdad? Y se nos hace hábito, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos el hábito de la lectura, pero ya no nos sorprendemos. Nos debiésemos de sorprender siempre al ver cómo Dios obra. Porque ese Dios que obró en la Biblia sigue obrando hoy en día. ¿Sí? Sigue obrando hoy en día. Ese es el Dios en el cual hemos decidido creer los cristianos. Pero ese creer es algo continuo. No tiene que ser nada más para aquellos momentos, ¿verdad? Donde estemos bien o aquellos momentos donde estemos mal o estemos padeciendo. Debe de ser siempre. Ese es nuestro Dios. El único Dios vivo y verdadero. Entonces, el desafío para ti y para mí en esta mañana es creer, depositar nuestra confianza en nuestro Dios. No temer ante las circunstancias de la vida, ante problemas, enfermedades, todas aquellas cosas que son imposibles para nosotros, para Dios no lo son. Y Él quiere obrar y quiere que cuando Él obra en tu vida, tú le des la gloria y la honra solamente a Él. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, pues todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque el día de hoy podemos ver cómo Jesús obró, Señor, un milagro más, un milagro espectacular en la vida de la hija de Jairo, Señor. Todos nosotros somos como Jairo, Señor. Ante las circunstancias de la vida, tú nos dices dos cosas. No temas y solo cree. Solo confía en mí. Y si lo hacemos, Señor, tú vas a obrar. Sea cual fuera el resultado, Señor, tú vas a obrar y tú quieres que te demos la gloria y la honra únicamente a ti, al único Dios vivo y verdadero en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú bendigas el resto de este servicio. Sé con todos y cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.